Es la noche de César. La economía. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man. Pues hablemos de economía. Susana Criado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo tardaste tú en aprender de economía? Es que yo sigo aprendiendo de economía. O sea, que no hay un límite establecido, ni un baremo, ni el curso tiene una duración determinada, esto ni nada. No termina nunca. Siempre hay dudas y nunca se acierta y siempre hay que preguntar. Bueno, bien. Como punto de partida está bien. María Cuesta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y tú también supongo que sigues aprendiendo. Por supuesto, somos periodistas y se trata de preguntar, pero desde luego más de 2 tardes nos ha costado, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, es que hubo quien aprendió o dice que aprendió economía en solamente 2 tardes. Bueno, mucha gente ya sabrá de quién hablamos, del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que esta tarde se ha presentado contra todo pronóstico, porque la verdad es que a quien estaba allí, nuestra compañera Sandra León, con quien ahora más tarde vamos a hablar, le ha sorprendido porque no se esperaba que fuera a estar el presidente del Gobierno en la presentación del libro de Jordi Sevilla. El libro se denomina y se llama Jordi Sevilla, la economía en 2 tardes. Un manual para todos, incluidos presidentes del Gobierno, es decir, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y quién sabe si a lo mejor se refiere también al actual presidente del Gobierno, al señor Mariano Rajoy. Han estado Almunia, ha estado Luis de Guindos también, por supuesto Jordi Sevilla, y digo que no se esperaba que apareciera Zapatero, pero, sin embargo, el expresidente del Gobierno ha aparecido. Vamos a preguntarle, hola Sandra León, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. ¿Qué es lo que ha dado de sí esta presentación? ¿Ha estado bien? ¿Ha estado entretenida? Bueno, lo primero que hay que decir bueno, es que ha sido una presentación muy concurrida. La sorpresa ha sido, como decíais, la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que ya os adelantamos que no ha querido atender a las preguntas de los medios de comunicación. También hemos visto algunas exministras de Zapatero, a Carmel Calvo, a Trujillo, del Partido Popular a Martínez Pujalte y a los presentadores del acto, que como también decías tú, bueno, pues han sido Joaquín Almunia y en este caso sí hay que decir que Jaime García Legaz, que finalmente ha sustituido a Luis de Guindos, al ministro de Economía, que estaba previsto que asistiera, pero se encuentra en México participando en la cumbre del G20 y por eso ha tenido que sustituirle Jaime García Legaz. En la presentación, Jordi Sevilla lo único que ha hecho es agradecer a Zapatero por tomarse a broma los comentarios que surgieron a raíz de aquellas palabras de que él necesitaba aprender a economía en 2 tardes y bueno, le ha agradecido también que no le haya reprochado nunca nada de aquel episodio. Pero una vez que ha terminado la presentación del libro, hemos podido hablar con Jordi Sevilla, con el protagonista del acto. Le hemos preguntado a quién ve mejor preparado, si a Zapatero o a Rajoy. Ha sido políticamente correcta, ha dicho que cualquiera de los dos sabe lo que necesitan saber, incluido el expresidente del Gobierno, cuya imagen ha tratado de lavar esta tarde. Estamos hablando del 2003, estamos hablando su primer debate presupuestario y estamos hablando que de aquello salió con nota, es decir, yo creo que fue un debate que claramente ganó frente al entonces Montoro, que era ya el ministro, ¿no? Pero en esto, como en la vida, lo importante no es cómo empiezas, sino cómo acabas. Además, Jordi Sevilla también ha hablado de la situación económica actual y se ha mostrado partidario de pedir el rescate, algo a lo que, recordemos, también se oponen sus compañeros del Partido Socialista. Yo creo que necesitamos el rescate, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, creo que además no es vergonzoso, creo que es todo lo contrario, creo que si necesitamos ayuda de los amigos y los amigos nos las pueden prestar, es bueno hacerlo. Lo que tenemos es que discutir no tanto las condiciones o no, sino qué vamos a hacer con ese dinero. ¿Y para qué habría que usar ese dinero? Estas son las recetas de Jordi Sevilla. Y yo creo que al menos una parte de ese dinero debería de ir destinada a reactivar sectores de la economía, como hemos visto que ha hecho el Gobierno con el automóvil. Hay que hacerlo también con el turismo, hay que hacerlo también con la construcción, hay que hacerlo también con el sector agroalimentario. Creo que una parte de ese dinero debería de ir destinada a rebajar cotizaciones sociales, que fue un compromiso con el memorándum con la Troika que no hemos cumplido por no tener dinero, y creo que una parte de ese dinero debería de ir destinado a la revalorización de las pensiones si hay dudas de que tengamos dinero suficiente como para ello. Y por último, Juan Pablo, le hemos preguntado qué le parece que desde el exterior se utilice a Zapatero como ejemplo de lo que no hay que hacer. Él, ¿qué ha hecho? Pues tratar de quitar hierro al asunto. Yo creo que eso son modas que pasan, yo creo que pasan en su momento en un sentido. Hubo un momento en el cual Obama ponía a España como ejemplo y ahora dice que no. Yo creo que en eso hay que dejarse llevar poco por ese tipo de comentarios, entre otras cuestiones porque el 99,99% de la gente que desde fuera habla de España no sabe muy bien de lo que está hablando. Sandra, una pregunta. ¿Qué aspecto tiene el expresidente del Gobierno, el señor Zapatero? Es que hace mucho tiempo que no le vemos y muchos se preguntan, como me decías esta tarde, pues tiene buen aspecto y tal, pues no.
Sí, es verdad que lo comentábamos antes a través de WhatsApp, ya sabemos que ahora lo que cuentan pues, son las conexiones móviles y bueno, la verdad es que lo hemos visto, los periodistas lo comentábamos, lo hemos visto feliz, muy sonriente, en buena forma, o sea que bueno, pues parece que se le ve bien en esta nueva faceta, en esta nueva época como contador de nubes. Bueno, pero de momento no ha, bueno, y además no ha hecho ningún tipo de declaraciones, supongo, ¿verdad? No, le hemos preguntado una vez que ha terminado el acto, hemos intentado preguntarle, pero ha sido imposible, no ha querido hablar de ningún asunto y bueno, pues ha venido a decirnos que el protagonista hoy era Jordi Sevilla, que por cierto también nos ha costado arrancarle alguna declaración porque no quería admitir ninguna pregunta. Lo que tenía miedo era que le preguntásemos por Cataluña, por cierto, que al final, bueno, pues para que nos contestase hemos tenido que comprometernos a no hacerle ninguna pregunta al respecto. Bueno, nada, preguntas con condiciones. Sandra León, muchas gracias, hasta mañana. Gracias a vosotros, hasta mañana. Bueno, pues una presentación, La economía en 2 tardes, de Jordi Sevilla. Yo es un libro que tengo mucha curiosidad por leer, pues sobre todo por si da algunos de los detalles que le dio al entonces presidente del gobierno, allá por el año 2003, para ese debate de presupuestos. Sí que es verdad que Zapatero, bueno, yo la verdad es que a Jordi Sevilla le sigo en Twitter y le ha dado leña a Zapatero en materia económica por un tubo. Cuando salió del Ministerio de Administraciones Públicas había muchas de las cosas con las que desde luego no estaba conforme. Y luego sí que es verdad que le he visto y le he leído hace poco, el pasado verano concretamente, decía en un tuit en la red social, decía: España va a pedir en octubre el rescate, le recomiendo que pida y que negocie bien las condiciones. Algo que desde luego ya con el mes de noviembre aquí presente ha quedado por supuesto en el olvido, lo del rescate para el mes de octubre. Pero bueno, en fin, es uno de esos dirigentes socialistas que desde luego una vez que salen del gobierno no deja a nadie indiferente. Mientras está en él, no, desde luego. Pero bueno, vamos. yo en esas 2 tardes que le dio de lecciones de economía a José Luis Rodríguez Zapatero, yo creo que Zapatero lo que aprendió fue a buscar culpables de la crisis. Recordemos que echó la culpa de todos nuestros males económicos a la crisis internacional, a Lehman Brothers, a AIG, a la burbuja inmobiliaria y por lo tanto al Partido Popular. Lo de buscar culpables se le dio muy bien y al mismo tiempo se le dio muy bien el negar la crisis. Vimos durante meses y meses cómo buscaba un montón de sinónimos: desaceleración, contracción, recorte del crecimiento, pero lo de crisis le costó bastante en pronunciarlo. Yo creo que fue un error muy grande el no reconocer la gravedad de la situación y por lo tanto no tomar medidas. Yo recuerdo aquella rueda de prensa cuando fue en mayo del año 2010, cuando dijo: no, nosotros no vamos a recortar las inversiones, no vamos a poner en cuestión el crecimiento. Al día siguiente, justo, apurado por Bruselas, tuvo que meter la tijera a los funcionarios, eliminar el cheque bebé, congelar las pensiones. Y luego, cuando hablaba Jordi Sevilla de, yo lo que haría sería reactivar la economía y reactivar sectores clave como el turismo, el sector inmobiliario, automovilístico. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? ¿De dónde sale el dinero para reactivar todo esto? El problema es que no tenemos dinero, que la caja nos la han dejado totalmente vacía y ahora lo que tenemos es que trabajar más para pagar todo lo que debemos, no para vivir mejor. Habla además Jordi Sevilla de por qué no pedir dinero a nuestros amigos, que nos lo van a dejar. Bueno, es que estos nuestros amigos son nuestros socios y nos lo van a dejar con un interés, evidentemente, y con unas condiciones. Esto no es gratis, parece que es muy fácil, ¿no? Préstame 50 euros, esto no es así de sencillo. Y sí que es verdad que Zapatero, yo creo que como buen político lo que hizo fue aguantar el chaparrón de la crisis como pudo, sin profundizar en lo que allí estaba pasando, sabiendo que al final, bueno, pues ya escamparía, o pensando que ya escamparía. El problema es que no escampó y el problema es que se gastó tanto dinero. Recordemos aquellos planes quitando aceras y volviéndolas a hacer, poniendo canchas de pádel que no servían para nada productivo. Sí. Uh-huh. Es que las cosas hubieran sido bastante diferentes. No es que no hubiera habido crisis, evidentemente que hubiera habido crisis, pero lo hubiéramos afrontado de una manera más potente, con más fuerza, claro. Pero al margen de todo, sí que es verdad que en este libro de Jordi Sevilla, hay que decir que era el año 2003, José Luis Rodríguez Zapatero todavía no había llegado a ser, lógicamente fue en 2004, presidente del gobierno, después de aquellas elecciones bajo sospecha, pero sí que es verdad que la situación económica que heredaba de José María Aznar era muchísimo mejor. Por lo tanto, sí que es verdad que a lo mejor pues economía en 2 tardes entonces se podía aprender. A día de hoy hubiera sido pues economía en 2 tardes. Este libro dentro de 10 años se lo dan a Mariano Rajoy, hubieran sido 6 enciclopedias con numerosos tomos y miles de anexos, etcétera, etcétera. Porque en tiempo de crisis hoy
pues aprender de economía y saber lo básico de economía cuando lo vienen tan mal dadas y en una tempestad como la que estamos, muchísimo más difícil. ¿Dónde va a parar? Yo creo que también uno de los errores de José Luis Rodríguez Zapatero cuando llegó al poder fue el no darle la importancia que tenía a la economía. Como cogió la economía en un buen momento, desde el punto de vista de paro, desde el punto de vista de los ingresos por impuestos del sector inmobiliario, pues pensó que no pasaba nada y que no era realmente importante. Y por eso, en un primer momento, pensó en colocar como ministro de Economía a Miguel Sebastián. Miguel Sebastián dijo que no, colocó a Pedro Solbes. Pedro Solbes intentó parar ahí algunos balones muy importantes y finalmente luego colocó a Elena Salgado, que no eran ministros de Economía con todo el poder que deberían de haber tenido, que creo que a Rajoy también le está pasando lo mismo. En vez de tener dos cabezas, que son Montoro en Hacienda y Luis de Guindos en Economía, yo hubiera apostado por una única cabeza, porque hemos visto que el tener varios mandando en el mismo terreno pues luego hace que las reformas se ralenticen y que algunas incluso se queden en el cajón. Bueno, pues ya le hemos dado la publicidad suficiente al libro de Jordi Sevilla y al presidente Zapatero, que desde hace ya bastante tiempo, un año en este mes de noviembre, pues ya no está. Bueno, hoy tenemos datos sobrecogedores, estremecedores, como por ejemplo el del desempleo. Hace 2 semanas, el viernes de la semana pasada, no, el del anterior, conocimos el dato referente a la encuesta de la población activa, 5.800.000 desempleados, y hoy hemos conocido otro distinto porque se elabora de una forma diferente. Uno lo elabora el Instituto Nacional de Estadística a través de una encuesta y esto es el Servicio Nacional de Empleo, el antiguo INEM, el que elabora el dato. 4.800.000 parados, siempre y cuando le quitemos el maquillaje estadístico que quita de en medio, pues en torno a 500.000, 600.000 desempleados. Desde luego es un mes de octubre muy bueno, no es el peor de todos, es el tercer peor mes de octubre de la historia, pero sí que es verdad que siendo tradicionalmente malo el mes de octubre, y supongo que estaréis de acuerdo conmigo, desde luego el tercero peor de la historia es un dato horrible. Muchos se preguntan, y yo siempre hago la misma pregunta, ¿y si no hubiera habido reforma laboral hoy admitida a trámite por el Tribunal Constitucional, qué? Hombre, yo escuchaba hoy las declaraciones que hacía en Gracia Hidalgo y sí que creo que quizás si no hubiera reforma laboral, si no la tuviéramos en marcha, quizás el dato de paro hubiera sido más dramático, y lo que confío es que con esta reforma laboral, en cuanto la economía empiece a crecer un poquitinín, entonces el empleo empiece a dar sus frutos. Lo que ocurre es que con este dato de paro, con esos 128.000 nuevos parados que hay registrados en el INEM y con los 73.000 afiliados menos que hay en la Seguridad Social, uno se pregunta, ¿y por qué España no explota? ¿Por qué no explota este país con una tasa de paro por encima del 25%? Y yo creo que es bastante sencillo, pues porque tenemos un sistema de protección social que es la familia, que es muy importante. Estamos viendo que muchos abuelos están ayudando a los hijos y a los nietos, y esto yo creo que está salvando en parte a España. Esto más las prestaciones por desempleo, decía en Gracia Hidalgo que ha aumentado el gasto en prestaciones por desempleo en un 7% y que por lo tanto el objetivo que tenía el gobierno para el conjunto de este año se va a superar y al final nos vamos a gastar más en pagar el subsidio de paro. Va a ser 31.000 millones de euros, que se dice pronto. Luego creo que también está Cáritas y está, como no, la economía sumergida, que aquí en España, debido a la enorme fiscalidad, pues está haciendo pues que España pues no explote con estas tasas de paro que estamos liderando todos los países de la OCDE. Aquí a mí me parece también muy grave que, claro, tras 5 años de crisis sigamos destruyendo empleo a esta velocidad. Claro, es que son más de 70.000 puestos de trabajo que se están perdiendo a más, ¿no? Digamos, a todo lo que ya llevamos. Y claro, yo estoy con Susana. El papel de red que están haciendo, que están teniendo los jubilados. De hecho, en la encuesta del presupuestos que hace público el INE la semana pasada, de los presupuestos familiares, ya salían que los jubilados tienen mayor poder de gasto que los jóvenes. Claro, es que están soportando, que muchos jóvenes, que menores de 25, están teniendo que soportar muchas cargas para que efectivamente la calle no nos explote, ¿no? No nos convirtamos en una Grecia y esto, en unas manifestaciones tan violentas, ¿no? Como hemos visto. Lo que sí que es verdad es que yo, por lo que he leído en los últimos meses, bueno, en el último año quizá, se dice que España no va a ser capaz de crear empleos netos hasta que la tasa de crecimiento no se sitúe en torno al 1,5 o al 2%, lo cual nos coloca también en una senda con la perspectiva del año que viene, tan positiva como la pone el gobierno del menos 0,5%, en base a la cual se han elaborado los presupuestos generales del Estado, nos coloca ya como pronto en el 2014, casi 2015, para volver para que el mercado laboral vuelva a repuntar un poco y a finalizar con este valle en el que estamos, que estamos abajo del todo, y volver a
remontar el vuelo. Hombre, se espera que la economía empiece a quitarse el signo negativo delante a finales del próximo año, en 2013. Y ojo, por esta semana, el jueves creo que es, la Comisión Europea va a presentar todas sus previsiones para el próximo ejercicio y yo me temo que vamos a seguir con caídas en el conjunto del año de al menos el 1,5%. La situación es muy grave, yo creo que el próximo año todavía podemos estar en tasas de desempleo del 27% y yo creo que sobre todo lo que queda por pinchar es la burbuja del sector público. Ya ha empezado el último dato de la EPA, de cada 4 empleos destruidos, 1 era del sector público y yo creo que la sangría va a seguir por ahí y todavía nos queda mucha travesía en el desierto. Sí, el Fondo Monetario Internacional dijo que pues llevamos 5 años prácticamente ininterrumpidos destruyendo riqueza en recesión y que nos iban a quedar también más o menos otros 5 por delante para volver a crecer con potencia. Lo que pasa es que yo creo que la reforma laboral ahí sí que puede ayudar. Tradicionalmente se ha dicho que hasta que mientras la economía española no crezca el 2% no se puede crear, no puede crear empleo. Pero yo creo que la reforma laboral ha introducido una mayor flexibilidad y esperemos, o al menos esto es lo que creen los economistas, es que esto se podría rebajar un poco. Yo es que como hoy he visto tan contentos en la rueda de prensa por la tarde a los responsables de empleo, en materia de empleo, de Izquierda Unida y del Partido Socialista, y estaban tan contentos de que el Constitucional haya admitido a trámite la reforma laboral, que bueno, la verdad es que para el que no lo sepa exactamente, el Constitucional ha tardado 8 años y parece que mañana va a fallar sobre los matrimonios homosexuales, o sea que en ese sentido pues, Dios sabrá cuándo decide el Constitucional. Pero siempre me surge la duda y de saber, porque claro, las cosas no son o blancas o negras, seguramente hay una gran escala y unos matices de grises enormes, pero con una reforma laboral sobre la mesa se supone que se sigue destruyendo empleo, pero yo escuchaba en Gracia Hidalgo diciendo, se ha destruido pero menos que el año pasado. Y es un argumento ante el cual yo sospecho, porque es que se lo he escuchado muchas veces, se lo escuché muchísimas veces a los dirigentes socialistas cuando estaban en el gobierno y cuando estábamos destruyendo muchísimo empleo. Entonces, yo en este tema la verdad es que no sé exactamente si fiarme, seguramente si estuviera aquí Juan Ramón Rayo me diría que no me fiase. Pero uno no sabe exactamente qué pensar. O sea, claro, tengo una duda enorme. Hombre, lo que necesitaba el mercado laboral español era una mayor flexibilidad. Entonces, como no tenía esa flexibilidad, el recorte se ha hecho principalmente vía despidos. Y ahora lo que están haciendo muchas empresas es, gracias a esa reforma laboral, pues a adaptar su nivel de gasto vía empleo a los futuros ingresos que espera tener. Yo creo que se ha flexibilizado la empresa y también los trabajadores. En muchos casos hemos visto que los trabajadores han dicho, bueno, pues nos recortamos nuestro horario laboral 3 horas y un 30% menos de sueldo porque vemos que no hay producción, que no hay nada que hacer, y de la otra manera la empresa estaba totalmente abocada al cierre y yo creo que ahora se está haciendo un ajuste más moderado y sobre todo lo que va a permitir es que cuando la economía empiece a crecer, España sea mucho más flexible. Es que era absurdo tener una reforma laboral de hace un montón de años que era totalmente de la época de los dinosaurios. Sí, nada más es que es totalmente injusto, porque hace que los que tengan empleo pues lo mantengan, asuman cargas de trabajo y las empresas desaparecían, cerraban. Claro, las empresas cierren y hay tanta gente que no tenga empleo. Esto es evidente que no conducía a ningún lugar bueno. Pero yo creo que al preguntar a los economistas, casi todos te dicen que esto ha ayudado. Nosotros no somos aquí nadie para decir si esto qué hubiera sido si no se hubiera hecho, pero yo creo que los economistas sí que suelen coincidir en que ha ayudado. Y Europa, aunque no es una información oficial, pero sí se dice que se está pidiendo a España que ahonde en esta reforma laboral a cambio de una de las condiciones que se les pide al cambio de pedir el rescate. Lo cual es muy difícil, con una huelga general en ciernes y unos sindicatos que tienen tanta potencia como tienen en este país. Es verdad que les damos una importancia a los sindicatos mucho mayor de la que se le da en otros países ¿Quién europeos? Nos da el dinero? Nuestros amigos, ¿no? Como decía Jordi Sevilla. Por lo tanto, ¿quién pone las condiciones? Sí, eso es verdad. Es quien da ni sindicatos ni nada. Aquí... Eso es verdad. Bueno, hay otra noticia del día de hoy que dice que el Gobierno va a mantener en 2013 el Fondo de Liquidez Autonómico. Y añade Libertad Digital, sobre esta información, otra que apunta que el Tesoro va a emitir 30.000 millones extra para rescatar a las comunidades autónomas en el año 2013. Yo creo que más de uno con esta noticia, que firma nuestro compañero Manuel Llamas, más de un dirigente autonómico debe estar dando aplausos y debe estar descorchando la botella de champán, porque desde luego para una autonomía, y si no que se lo digan al señor Artur Mas,
con esto de los bonos patrióticos y tal, que ha sido un auténtico desastre, acudir al Estado como un acreedor para que el que al final te dé algo de dinero en mucho mejores condiciones que acudir al mercado normal, pues hombre, siempre es una buena noticia. Así que 30.000 millones, que son las estimaciones que hace nuestro compañero Manuel Llamas para el próximo año de las autonomías. Bueno, lo que estaba claro es que después de las peticiones de dinero por parte de algunas autonomías, Cataluña, Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, sí. Bueno, prácticamente todas, muchos nos preguntábamos, ¿va a ser suficiente con los 18.000 millones de euros? Y todos esperábamos una ampliación del dinero, lo que pasa que no sabíamos ni cuánto dinero ni cuándo se iba a poner en marcha, pero es que era algo que se veía venir porque todas han pedido barbaridades de miles de millones de euros. Pero aquí la clave está en, ¿lo podemos asumir emitir otros 30.000 millones de deuda a los costes que estamos pagando? Pues esa es la clave. A mí lo que me da miedo es que esto se convierta en el detonante de pues solicitar el famoso rescate antes que después, porque no sé, a mí me recuerda todo esto un poco a Bankia, ¿no? Bankia se intervino así de repente y se alumbraron unas necesidades de capital enormes y esto nos obligó a pedir el crédito de hasta 100.000 millones a Bruselas para recapitalizar al sector. Pues a mí esto me parece que vamos por la misma línea. O sea, es que no podemos asumir como país emitir de repente otros 30.000 millones. Yo creo que el mercado no nos lo va a dejar. A mí esto me recuerda a las declaraciones que hizo la semana pasada la segunda de Hacienda, Marta Fernández Currás, cuando dijo el déficit está controlado y vamos a cumplir con el objetivo de déficit. Quizás el Estado central sí, porque hemos visto que se ha recortado de forma moderada el déficit, creo que al 3,79% y que está por debajo de ese objetivo para el Estado, pero ojo que hay dos lucecitas rojas, una son los ayuntamientos y la otra son sobre todo las comunidades autónomas. Yo creo que ahí tienen que ser mucho más prudentes porque puede y mucho me temo que finalmente no vamos a cumplir con ese objetivo de déficit ni este ni el próximo año. Bueno, sobre el caso Bankia hay algo que os llame la atención decir, porque el primer imputado dice que alega desinformación en la entidad, lo cual a mí, desde luego, es que me parece estremecedor. Sí, es tremendo. Desinformación, que además él no tenía conocimientos técnicos para estar allí, que esto ya es tremendo. Bueno, esto es lo que suele suceder cuando se colocan a políticos al frente de entidades Pero financieras. para cobrar sí que tenía conocimientos técnicos. Claro, para cobrar sí que tenía. Bueno, pues si no sabes, pues intenta ponerte al día de alguna manera, pero no lo digas así con esta desfachatez. No, es que hay muchos que no saben y no les importa porque cobran 100.000, 150.000 euros en el peor de los casos, que hay algunos que cobran 600.000, 700.000 euros, siendo algunos médicos, por ejemplo, como sucede en Castilla y León. Sí. Están frente a una entidad de estas. Bueno, médicos y vamos. Y que no son mucho nada, menos, que no tienen absolutamente nada que ver. Es que me sorprende que aleguen desinformación. Claro, es que ahí hay una lucha con la auditora, que era Deloitte. El Consejo va a intentar escaquearse o, bueno, no asumir las responsabilidades que se les están exigiendo en lo que se refiere a la pérdida de valor de Bankia. ¿Cómo podía ser una entidad que ganaba tantos millones de repente pasar a perder más de 300? Y ahí ellos alegan que Deloitte, que es la auditora, pues no les informó bien, no hizo bien los números y que ellos no tenían información suficiente como para haber puesto ahí las cosas en orden. Y claro, la auditora dice que no, que sí que informó y tal. Y ahí está la lucha. El problema es que, claro, esto pone de manifiesto las barbaridades que se han hecho en las cajas de ahorros, que es de una vergüenza tremenda los créditos que se han concedido a los partidos políticos, a los propios consejeros que se daban créditos con tipos de interés negativo, esto que se colocaban a dedo y además se votaba según te decían. Tú ibas al consejo, muchos consejeros iban allí a la reunión, llamaban antes qué tengo que decir en todos estos puntos del día que se van a votar. Y recibían la orden y tú di que sí, tú di que sí, di que no a esto, tal y cual. Y construimos así el aeropuerto, el polideportivo y las artes y las ciencias. Claro, esto ha sido uno de los grandes errores de este país y lo que estamos pagando, pero bien caro, porque al final es que, claro, la intervención del Bankia ha sido el detonante de tener que solicitar a Bruselas un rescate. Antes de leeros las portadas de la economía, que ya las tengo por aquí, las de la prensa sepia que vamos a conocer mañana, sí que hay una noticia. Sandra León, nuestra compañera, que ha estado cubriendo el libro este de Jordi Sevilla esta tarde, me comentaba por la mañana que han estado hablando con Tomás Burgos, que es el principal responsable en materia de pensiones en España, por eso es secretario de Estado. Cuando le han preguntado sobre la compensación del pago de las pensiones en este mes de noviembre, un dato que vamos a conocer a mediados del mes de diciembre cuando se confirme, porque bueno, ya sabemos, el IPC es el dato adelantado, será a final de mes, luego a mediados de diciembre se da el dato definitivo. En el mes de noviembre los precios estuvieron en por ejemplo, el 3,5%, que es en lo último que ha cerrado.
Habíamos hablado en las últimas semanas que se iba a hacer en base a un nuevo baremo que es el IPC a impuestos constantes, es decir, excluyendo el IVA, etcétera, etcétera. Me ha sorprendido porque le han preguntado a los periodistas a Tomás Burgos y ha dicho que no va a haber actos iba a decir de trilero, no ha dicho exactamente eso, pero bueno, que no va a haber ningún tipo de trucos y que la compensación para los pensionistas se va a hacer con la base que marque el IPC. Y ha dicho que tienen instrumentos también para hacer que el IPC baje, lo cual a mí me ha sorprendido bastante, porque si bien es verdad que los carburantes han tenido una influencia decisiva sobre la subida de los precios en los últimos meses, también es verdad que la del IVA ha tenido una influencia también capital. Así que yo no sé exactamente qué van a hacer para intentar... Son 5.000 millones de euros en el 3,5%, que es muchísimo dinero para las y él ha arcas. dicho que sí, que por ley tienen la obligación de actualizar las pensiones conforme a la subida de la inflación, que se espera al menos un 3,5% y por lo tanto sería 5.000 millones de euros adicionales. Y lo ha dicho con toda seguridad y lo ha repetido. Por ley, nosotros vamos a subir las pensiones y no tenemos, es que la ley lo dice. Y a mí me ha sorprendido esa seguridad cuando habíamos escuchado en otras ocasiones que quizás el gobierno pues iba a intentar, para no soportar ese aporte adicional de dinero, pues intentar sacar la subida del IVA del cómputo general del IPC. A mí me ha sorprendido esa seguridad, pero bueno, también hay elecciones en Cataluña a la vuelta de la esquina. Sí, aquí hay una lucha entre Hacienda y empleo evidente. Vamos, Hacienda no quiere y empleo quiere. No, pero la cuestión es, ¿quieres o no quieres? No podemos o no podemos asumir ese bueno, coste. ya, pero por eso, aquí pero es verdad que por poder a lo mejor dices, pues bueno, con la que tenemos encima, por ejemplo, vencimientos de deuda, ¿cuánto tenemos el año que viene? 40.000 millones de euros. Y dice, pues bueno, por 5.000 tampoco es tanto. Venga, nada, lo damos a los pensionistas. El IVA para el próximo año, ¿no? Y cuando haya que pagar los intereses ya explotaremos, claro, ahí. Bueno, sí pues que se lo damos a los pensionistas y ya está. En fin, no sé. Me ha dejado sorprendido, sobre todo esa declaración que digo, que tienen instrumentos para hacer que los precios bajen, que la inflación baje. Y no sé exactamente, porque sí que es verdad que Jordi Sevilla se ha reunido con los de las petroleras en los últimos meses y tampoco ha conseguido gran cosa. Así que yo, digamos, por la vía de la bajada del precio de los carburantes, me parece que no están muy por la labor los presidentes de las petroleras aquí en nuestro país. Bueno, noticias para mañana. Si hay alguna que os interese más que la otra, me la comentáis, por supuesto. Expansión. ¿Alguna sois de Vodafone? No. Bueno, pues Vodafone abre la batalla de las tarifas planas en el móvil. Dice que las van a colocar más bajas, lo cual siempre es bueno, que cuando hay competencia es bueno para el consumidor. Abre la batalla de las tarifas planas en el teléfono móvil más bajas. He leído yo esta tarde que las de Telefónica. Es una de las noticias que lleva Expansión mañana, ya digo. El paro creció en octubre por tercer mes consecutivo, lo que acabamos de comentar. Lo que piden a Estados Unidos las empresas españolas. Bueno. No sé, con el titular y tal, pues tampoco es eso. Están empezando las elecciones de claro, mañana, a ver quién es el próximo presidente, Obama, Romney, y a ver qué les interesa más. Y luego un reportaje, quiénes son los responsables del Madrid Arena. Supongo que en términos, exclusiva y estrictamente económicos, porque la información, ya digo, parte de Expansión. El diario El Economista dice que el crédito a las empresas cae y sube el 16% al sector público. Sí, estos son unos datos que ha hecho hoy público el Banco de España en el informe financiero y la verdad es que hace... Da que pensar, ¿eh? Sí, es que el efecto expulsión, que el efecto crowding out que se llama en el sector, que dicen que las administraciones públicas están demandando tanto crédito que están dejando sin acceso a este crédito a las pequeñas empresas y a las familias. Y te dice, bueno, hay que tener en cuenta que las empresas y las familias tienen que desapalancarse debido a la situación que estamos, tienen que desendeudarse. Más todavía. Debido a la situación que estamos, bueno, pues no es momento, ¿no?, de ir a pedir un crédito. Pero, dice, también no se puede expulsar a las empresas que nos pueden sacar de la crisis, como son las exportadoras, las innovadoras. A estas no se les puede negar. O también las pequeñas y medianas empresas. Hoy publicaba un informe ATA, los trabajadores autónomos, que decía que en Cataluña se habían destruido desde el año 2008, 50.000 pequeños negocios. Y decía como principales causantes de esta destrucción, de este cierre de negocios, la falta de crédito, la caída de las ventas, y hablaba también de ahora la amenaza independentista por parte de Artur Mas. Madre mía. Bueno, hablando de amenaza independentista, el Economista dice también que Almunia advierte de que si Cataluña se separa, va a quedar fuera de la Unión Europea. Lo hemos contado antes, un cambio de discurso en 12 días, radical, un viraje enorme. Madrid sigue a Artur Mas y se va a gastar 56 millones en apoyar a la prensa. Atiza. Apoyar a la prensa, 56 millones de euros.
Habrá que ver qué tipo de apoyo se va a facilitar ¿Y a cambio de qué? a la prensa. ¿A cambio de qué? Sí, desde luego. No sé, 56 millones es bastante dinero. Bueno, y 5 días, gobierno y oposición buscan una solución conjunta al problema de los desahucios. Hoy el Partido Socialista ha tenido un montón de actos en España, 20 ruedas de prensa para hablar del asunto de los desahucios. El Constitucional admite a trámite el recurso contra la reforma laboral. Y el desánimo cala en el IBEX y también en la deuda. Por cierto, la prima de riesgo esta tarde estaba en 450 y algo puntos básicos, y a medida que uno parece que el presidente del gobierno, el señor Rajoy, aleja el rescate en lo temporal, la prima de riesgo sube, va cogiendo posiciones de una forma abrumadora. Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia hoy lo de los desahucios, porque el Partido Socialista había vendido a bombo y platillo que iba a presentar una ofensiva por toda España para intentar frenar los desahucios. Y yo he pensado, bueno, a ver qué medida se va a sacar de la manga, de la chistera, para frenar esto. Y la verdad es que no ha sido nada, simplemente le tiende la mano al gobierno para ver qué solución le pueden buscar. Yo estaba hablando con responsables de bancos y ellos me dicen que lo último que quieren es quedarse con un piso. Muchos de ellos además tienen por ley en sus estatutos no dejar en la calle a ninguna familia que tenga hijos, ni tampoco a ninguna familia donde haya personas mayores, más que por una humanidad, por imagen. Y dicen que el banco, antes que quedarse con el piso, con las llaves, pues negocia los plazos, tiene 2 años de carencia, reduce la cuota porque no quiere el piso. Y luego la responsabilidad ha sido del banco, porque ha dado créditos durante todos estos años a personas que ayer sí que eran solventes, pero hoy no lo son. La responsabilidad también ha sido del Banco de España, que durante todos estos años ha estado vigilando y no ha lanzado ninguna advertencia, pero todos nosotros hemos también que asumir nuestra responsabilidad individual, porque ha habido mucha gente que, pensando que el vecino se compraba un piso de 4 habitaciones, más el coche, más la piscina, y se iba de viaje al Caribe, pues decía, ¿y yo por qué no? Y se han endeudado muy por encima de sus posibilidades. Yo creo que la situación es dramática. Hoy Cospedal decía, lo que no podemos permitir es que estamos dando ayuda pública, dinero de nuestros impuestos, a entidades que al mismo tiempo están dejando en la calle a gente. Yo eso sí que lo veo una auténtica barbaridad, pero no sé por dónde está la solución. Yo creo que se necesita tiempo y yo creo que los bancos no son tan malos como parece. Hombre, yo creo que lo que no se puede hacer es cambiar la legislación en este momento de forma retroactiva, porque esto ya sería ni utilizarlo políticamente, porque a mí me da la sensación de que unos y otros lo están utilizando políticamente, pero luego al final no hacen absolutamente nada, y cuando lo han podido hacer en el pasado no han hecho nada, han mirado hacia otro lado. Sí, es que es un filón bastante jugoso en términos políticos al que nadie quiere, después de nadie quiere renunciar. Claro, es que hasta donde yo sé, yo creo que se van a centrar en precisamente las entidades nacionalizadas, que han sido nacionalizadas con dinero público y que ahora están dejando a gente en la calle. Y creo que se va a centrar ahí, pero no va a ser tanto como la dación en pago, es decir, te entrego la casa y ya está, porque es que tampoco se consigue mucho. Es gente que le entrega la casa al banco y ¿dónde va? Creo que va a ser más pues es que se van a alargar los plazos o algo por ahí. Yo es que, desde luego, saben los banqueros de este país que quedarse con una casa es un negocio malísimo, porque desde luego no van a subir los próximos años. Y es que el otro día yo le escuchaba, y con esto acabamos, unas declaraciones al presidente, el consejero delegado del BBVA, diciendo que no querían entrar de ninguna de las maneras en el banco malo, claro, y que si tenían que caminar por esa senda no sería porque ellos quisieran voluntariamente hacerlo. Así que desde luego, vamos, en fin. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Son y 46. Igual nos hemos pasado un poco. Susana Criado, muchas gracias, buenas noches. Feliz semana. Hasta luego. María, un abrazo fuerte, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Pues tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida entramos de lleno también hoy en el mundo de la cultura, como todos los días. Es la noche de César, con Juan Pablo Polvo.